fue a buscarme. ¿Por qué? Porque sabía que ahí vivía yo. Y dice, pues yo me fui para otro lado, a lo mejor él ya no vive, pero me fue a buscar. Porque en una ocasión fui a orar por él para que su cuerpo se sanara. Y fue a buscarme. ¿Por qué? Porque ahora tiene un bebé nuevo y el bebé se quedó viendo a la puerta así. Y el bebé tiene 3 años y ellos llegaron a la conclusión que el bebé estaba viendo algo. Entonces quieren que vaya y dedique la casa de ellos. Y les digo, ¿están casados? No, no estamos casados, cásense. El mismo día que vaya a casarlos, voy a ir a bendecir el hogar. Porque cuando no hacemos lo que Dios nos dice, estamos desprotegidos. Abrimos ventanas al enemigo. Y es importante poder entender lo que Dios nos enseña. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es palabra clave, hay que entenderlo. Dios nos dio su palabra, la oración, el ayuno y todas las herramientas como la fe y todo lo que la palabra de Dios nos dice, la salvación. ¿Qué más? La obediencia, la alabanza, precisamente la alabanza es un arma poderosísima. Dice, son para la destrucción de fortalezas. La fortaleza es como un castillo que se levanta en el cerebro de alguien. Ahí se levantan las fortalezas. Y dice que Dios nos dio su palabra para que nosotros derribemos, destruyamos fortalezas, derribando argumentos. ¿Se da cuenta? El diablo llega como enemigo a la persona que no está bajo el poder de Dios y levanta un castillo. Nosotros con la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la fe y todas las armas que Dios nos da, vamos a derribar esas fortalezas. Y esas fortalezas, dice el versículo 5, son argumentos. No vas tú a compartir con alguien la palabra de Dios y te empieza a argumentar sus ideas que tiene aquí en su cerebro. Entonces, con la palabra de Dios derribamos argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? El conocimiento de Dios. El diablo llega en ese cerebro, levanta argumentos que son fortaleza, que impiden que esa persona conozca a Dios, que impiden que esa persona escuche la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Tenemos armas poderosas para la guerra espiritual en la que nos enfrentamos. Y Dios promete que las puertas del infierno no van a poder contra tus armas, no van a poder contra tu fe, no van a poder contra tu escudo, no van a poder contra tu espada. ¿Amén o no? Dios dice, vengan, porque los he hecho pescadores de hombres. La palabra de Dios nos muestra que debemos permanecer unidos a Cristo. Pero se ha metido una corriente en las iglesias de que, y los chinos, y los hindús, y los de allá de Rusia, son gente buena. No tienen a Cristo. ¿Cómo le van a hacer ellos para entrar al cielo? No, pues ya en las iglesias ya se está contradiciendo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el artículo el camino quiere decir, soy el camino, el único. De lo contrario hubiera dicho, yo soy un camino, después va a estar ahí Mahoma, después allá va a estar Confucio, todo confundido, y así, ¿no? No. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y San Juan capítulo 15, ¿qué nos dice? San Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en ustedes, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, no van a llevar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, etc. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Secreto. Permanecer en Cristo quiere decir que su palabra permanece en mí y yo camino y vivo según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me guía y yo seguir ese consejo significa que estoy unido a Cristo. Y en esto es glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto y demuestren así que son mis discípulos. Así es que los chinos, los hindúes, los japoneses y todos esos que tú conoces, porque trabajas, estudias, son tus vecinos, necesitan unirse a Cristo, incluyendo nuestros Sánchez, los López, los Jiménez, los Rodríguez y todos los familiares que conocemos. Necesitan unirse a Cristo y Dios nos ha llamado a nosotros. Ve con mi espada y diles que necesitan unirse a Cristo. Pero nosotros también, al compartir la palabra de Dios, muchas veces nos dedicamos a compartir nuestro testimonio y dejamos la palabra de Dios por un lado sin entender que nuestro testimonio es una herramienta secundaria. Jesucristo tenía un testimonio bien bueno. Dicen algunos que son carismáticos: hermano pastor, tengo un testimoniazo, un testimonio bueno. Y a una muchacha que me dijo así, le digo: a ver, cuéntame un poquito tu historia, a ver si la puedo pasar al frente. Y me empezó a salir que su mamá cocinó a su hermanito en el microwave. Y ok, después hablamos. Esas historias me asustan. En una ocasión invité a un señor al que no investigué muy bien. Su testimonio, las balas rebotaban aquí en el dedo. Todavía me acuerdo del viejito. Increíble. En una ocasión él estaba orando y dice que de repente ya no tocaba el suelo porque ya se había levantado como tanto así. Bueno, hay testimonios y hay historias. Pero Jesucristo tenía un testimoniazo. Cuando llegó a la iglesia, tenía el testimonio de haber enfrentado al dragón, de haber enfrentado al diablo, de haber enfrentado al ser más poderoso que existe después de Dios. Porque Luzbel fue el más poderoso de todos los ángeles y arcángeles creados por Dios y se sintió tan poderoso que dijo: no, yo le gano. Fue y se enfrenta a Cristo cuando lo miró débil, hambriento y como ser humano despojado, porque Jesús se despojó y dijo: yo le gano. Pero Jesús, después de haber orado y ayunado 40 días, estaba poderoso en su debilidad y empezó a usar la palabra de Dios. Pero Jesús no empezó con un testimonio a compartir. Él agarró el libro de Isaías y empezó a compartir la palabra de Dios. Porque el corazón de evangelizar es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. No son mis ideas, no es mi testimonio. Mi testimonio es una herramienta, es una introducción. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho en mi vida me llena de paz, me llena de gozo, me llena de bendición, me hace sentir y comprobar que Dios no es un viento, ni es una fuerza, ni es mi imaginación, sino que Dios es real. Ese es mi testimonio. He comprobado que Dios existe, porque le hablo y me contesta, porque oro y me responde cual padre a su hijo cuando lo mira en una emergencia o en una necesidad. Pero también Dios a veces no me contesta, como cuando yo ignoro a mis hijos o no les quiero dar lo que me piden. Pero Dios es real. Y aunque nuestro testimonio es bueno, Jesucristo nos dio el ejemplo, es secundario. Y también, número 2, mi interpretación, mi entendimiento de lo que las Escrituras dicen es solamente parte. Tú tienes que decir: mira, esto es lo que yo entiendo. Porque cuando tú dices:
La palabra de Dios dice así, pero tu interpretación tiene más fuerza